Hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante, cómo algunas ideas del pasado todavía afectan a nuestras sociedades, especialmente en América Latina. Durante la dictadura de Francisco Franco, en España, entre 1939 y 1975, promovió una idea de imperio, donde España era vista como un superior a los países de América Latina. Esta idea no desapareció del todo. Muchas instituciones y formas de pensar en nuestros países siguen repitiendo esas ideas sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, en Perú, el caso de Azul Rojas Marín, una mujer trans víctima de violencia policial en 2008, nos muestra cómo todavía existen estructuras de poder que discriminan y dañan a personas que son diferentes. A pesar de vivir en democracia, muchas veces los gobiernos o las instituciones siguen actuando como prácticas autoritarias. Por eso mi ensayo responde a la pregunta: ¿siguen los países latinoamericanos repitiendo formas de poder del pasado, como las colonias o el franquismo? Para seguir pensando sobre esto, preparé 10 preguntas que quiero hacer a nuestros docentes. Reciban todos ustedes un cordial saludo. Somos el equipo 2 y hoy presentaremos la polémica del tema La América y la idea de imperio de Franco. Profesor, ¿usted cree que todavía hay ideas del pasado que afectan cómo tratamos a las personas diferentes? En realidad el trato diferente viene arraigado, como lo acabo de mencionar, desde el pasado, y en la actualidad aún tiene sus manifestaciones. Por ejemplo, un claro ejemplo es que se mantiene el machismo, ¿no? Que ciertamente aún es un patrón social y culturalmente e incluso históricamente, si podemos llamarlo así, que se mantiene hasta la actualidad, ¿no? Aún se piensa que la mujer, por ejemplo, está destinada a realizar ciertas prácticas como cocinar bien, lavar bien, cuidar a los niños. Definitivamente en la actualidad esas prácticas ya de cierta manera deberían en todo caso, ¿no? Deberían ser ya cosa del pasado, sin embargo aún subsisten. Profesor, ¿qué piensa sobre el papel de la policía en casos como el de Azul Rojas Marín? Denigrante, bastante cuestionable el papel que tuvo la policía en ese caso, a tal punto que el Estado peruano haya sido sancionado incluso por ese caso. Se entiende que la labor de la Policía Nacional del Perú está para velar propiamente por la integridad de los ciudadanos y propiamente cuidar de ello, cuidar propiamente. Sin embargo, en ese caso, como ustedes sabrán, ¿no? A esta persona incluso lo violaron, papel que a todas luces propiamente transgrede los mandatos constitucionales y legales para los cuales ha sido creada la Policía Nacional del Perú. Usted, en su opinión, ¿qué es lo que entiende o opina, mejor dicho, por qué todavía hay tanta discriminación hacia las personas LGTBIQ? ¿Qué tal? Gracias. Yo creo que aún existe discriminación porque falta información eh, en un mundo globalizado donde en muchos otros lugares esta práctica es normal, en otros lugares lo toman como un tabú, como algo que no es normal, entonces ante eso discriminan a este grupo de personas. Entonces yo creo que sí, principalmente es un tema de educación, comunicación, de saber más de ese grupo. Entonces, si la gente supiese más de ese grupo, cuáles son realmente qué hacen, cuáles son las características que tienen estas personas, cómo y ahí también tiene muchos beneficios y actividades que hacen estas personas, podrían saber y no tener esa discriminación que actualmente existe. Comparado con épocas anteriores, existe cada vez menos discriminación. Sin embargo, hay una resistencia a aceptar las diferencias entre este grupo, pero poco a poco va perdiéndose ya esta discriminación y esperamos que muy pronto sea en su totalidad, ¿no? Todos aceptamos las diferencias, no todos nacemos iguales, entonces tenemos que aprender a convivir a pesar de las diferencias. ¿Qué cambios te gustaría ver en nuestra sociedad para que todos se sientan respetados? Buenas tardes, gracias por la entrevista. Miren, nuestra sociedad debería de avanzar a ser más inclusiva, más tolerante.
Debemos respetar que en nuestra sociedad, así como respetamos los derechos y la inclusión de todas las personas, en este caso también debemos respetar la inclusión de las personas que tienen otra orientación sexual, ¿no? Ya que compartimos este espacio geográfico que es el Perú y debemos buscar esa tolerancia también a ellos. No podemos nosotros discriminar a esas personas que tienen ese tipo de orientación. Debemos siempre ser tolerantes y la sociedad tiene que tomar medidas frente a ese tipo de discriminaciones, sin el ánimo de promover ese tipo de violencia. Por el contrario, inclusivo dentro de los derechos. Dentro de los derechos de cada persona. Porque también un derecho exige un deber. Entonces también esas personas que tienen ese tipo de orientación también tienen que estar sujetos a los derechos y deberes dentro de la sociedad, sin hacer publicidad ni imponer también, ¿no? Porque si bien es cierto, un derecho se exige, pero también un derecho tiene sus deberes. ¿Pero piensas que la cultura latinoamericana aún está influenciada por ideas coloniales o europeas? Nosotros, los latinoamericanos, mientras que tengamos una posición cultural por debajo de los europeos, siempre vamos a estar influenciados. Ahora el tema está si es que esta influencia es positiva o negativa. Un ejemplo concreto, por ejemplo, es la religión. Nuestra religión, la religión que ahora profesa este país y gran parte de los países vecinos de la región es la católica, y la católica no es pues una religión nativa. Nosotros teníamos una religión que era un poco más panteísta, naturalista, ¿no? Que adoraba a las divinidades, y esta religión venida de Occidente se impuso a nosotros a través de un sometimiento, a través de fuertes normas, ¿no? Y castigos para aprenderlo. Pero ¿cuál es el resultado de este sometimiento, ¿no? De esta influencia? Bueno, si bien es cierto, ética y moralmente, hasta cierto punto la religión moldea los parámetros para tener una sociedad un poco más activa, un poco más que conviva en la paz, también pues no ha roto nuestra identidad propia que teníamos. Y también todo lo que son los avances, ¿no? Por ejemplo, vemos que en Europa hay casos y cosas que ya están pues siendo tratadas legalmente, algo que aún no por este lado todavía de Latinoamérica. Entonces, mientras que tengamos una brecha considerablemente diferenciada entre la cultura europea y nosotros, siempre va a haber una influencia. A veces esa influencia puede ser incluso también hasta negativa. Por ejemplo, si nosotros pensamos equivocadamente que todo lo extranjero es mejor, esto es una idea negativa, por ejemplo. Nosotros podríamos tener una capacidad de formar cosas o, digamos, establecer una especie de ciencia que también vaya a la vanguardia con la europea, sí podemos, ¿no? Sin embargo, por limitaciones o tal vez por prejuicios sociales, consideramos que lo extranjero es mejor. En el tema de la moda también, por ejemplo, ¿no? Piensan que lo extranjero tiene mucha más tendencia, que la ropa de afuera es mejor que la ropa local. Entonces sí hay una influencia bien marcada. El tema es saber diferenciar cuáles son positivas y poder adoptarlas, y cuáles son negativas y comenzar a rechazarlas. ¿Cree que las democracias en América Latina son realmente inclusivas con todas las identidades? Desde el ámbito psicológico considero que en América Latina la democracia no es igualitaria para todos. Existen grupos vulnerables que han sido evidenciados, como los grupos del LGTB, las personas de escasos recursos, que sufren el tema de la democracia ya que no son partícipes para el tema de su opinión en momentos de la elección donde el pueblo tiene que opinar, y sin embargo debido a sus niveles socioculturales entre otros, no se les toma en cuenta. Y asimismo esto genera en la sociedad conflictos y debilita la confianza entre el pueblo y el Estado, y hace que estas personas empiecen a sentir remordimientos de exclusiones,
puesto que más adelante puede generar discrepancias en su bienestar psicológico. Gracias. Muchas gracias. ¿Piensa que en nuestras instituciones aún existan formas de autoridad que limitan la libertad de las personas? Sí, sí existen las formas, ¿no? Para que limite el derecho que tienen, ¿no?, los ciudadanos, ¿no? Sean instituciones públicas o privadas. ¿Cree que los estados hacen lo suficiente para proteger a las minorías? Bueno, en ese sentido se crean leyes, ¿no? Promulgan leyes, pero al momento de la ejecución como que existe cierta discriminación por parte de nuestras autoridades, ¿no? Es decir, basados en la interpretación que existe a nivel de la creación de las leyes, pues va a perjudicar siempre a los menos, digamos, los que tienen menos recursos, los que no tienen cómo defenderse. A las minorías siempre van a ser afectadas, ¿no? Y eso se vive, es lo que se ve en el contexto actual a nivel de gobierno. Si nosotros podemos ver, ellos se lucran, ellos tienen inclusive pagos para sus defensas, ¿no?, legales. Sin embargo, al pueblo, ¿no?, a los que tenemos de repente temas por resolver, pues nos sentimos ciertamente marginados también. ¿Qué mensaje le daría a las nuevas generaciones que quieren luchar en contra de la discriminación? Pues que siempre sigan luchando, que sea una lucha constante, perseverante, y no toleren a aquellas personas que abusan o siguen discriminando hasta ahora. El mensaje tiene que ser contundente por parte de las nuevas generaciones.